Ruidismo a tope. Discos piratas. ¿Cómo identificarlos? Los discos piratas los encontramos no solamente en las ferias, en tiendas normales de discos e incluso en las plataformas estas de venta por internet. Además, lo malo que tienen las plataformas de internet es que además carecen de información y no te avisan ni siquiera de que es un disco pirata. Solamente en Discogs no se puede vender, aunque algunos se cuelan, teóricamente no se pueden vender discos piratas. Identificar un disco pirata es realmente difícil porque los discos piratas utilizan exactamente el mismo arte y hacen la misma impresión que hacen una copia casi exacta de los originales, incluso tanto en los discos como en las fundas y en las galletas. ¿Cómo se identifican estos discos? En casa identificar este tipo de discos es fácil, porque los discos piratas, por ejemplo, este caso es un disco pirata que lo compré hace 4 o 5 años, era muy difícil de conseguir este disco y tuve que optar por el disco pirata. Pero aún así es difícil de identificar. En casa, ¿cómo se hace? En casa los discos piratas, a través de discos puedes ver si la edición, todos los discos tienen una referencia en el lateral o dentro, y ellos incluso hasta le copian exactamente todo cuando es pirata. La referencia está también incluida, aquí está indicada, pero la gran diferencia, aparte de que lo puedas ver en discos, porque suelen variar muchas veces algunos detalles, pues si vas mirando las fotos que aparecen en discos acabas apreciando, o por el color o por la galleta, algún pequeño detalle siempre hay. Pero el más importante es que los discos piratas en su inmensa mayoría no tienen marcadas, en los discos normales, por aquí siempre tienen marcado lo que es la matriz, el número de matriz, la referencia de matriz o de máster. Y los piratas no suelen tener indicado nada, no tiene marcado absolutamente nada. Con los años, lo malo de comprarse discos piratas, aunque fuera hace años que no se conseguían originales porque estaban muy caros, es que con el tiempo se han ido reeditando todos y al final acabas comprándote el original. Como podéis apreciar, es difícil diferenciar unos de otros. Son muy similares. Incluso lo que son las galletas son idénticas. Pero cuando son tus artistas favoritos, pues optas por comprarte pirata y luego con el tiempo te das cuenta que el sonido no es tan bueno, porque digan lo que digan, aunque tú tengas un equipo, quizás tengas un equipo que no es de buena calidad y no aprecies ese sonido, con el tiempo puedes cambiar lo que es el equipo y al final te acabarás dando cuenta que el sonido es muy plano y que hay una gran diferencia entre uno y otros. Hay discos como el de los Stooges, que lo puse el otro día y realmente suena muy bien. Pero siempre hay diferencias porque no sabemos de dónde ha salido esa grabación, ya que el máster no se lo han facilitado. Y quien hace un disco pirata, el objetivo del que hace un disco pirata es sacar dinero y no suele tener precisamente los mejores medios ni para hacer esa copia, que además la ha obtenido desde un CD, probablemente desde un CD digital. Hace varios años, sobre todo se vieron cuando empezó a resurgir lo que es el vinilo, entre el 2012, 2010, 2012 hasta el 2019, todavía no se habían reeditado muchísimos discos. Discos que incluso son hoy en día bastante fáciles de conseguir, había que optar por el pirata porque los otros salían baratos y estos eran relativamente baratos, a 15, 16, 17 euros. Pues conseguías discos de tus artistas favoritos. Muchas veces al ponerlos te das cuenta que el sonido suena mucho mejor en CD que estos discos piratas. Pero bueno, era el capricho y si tú querías acceder a vinilos, pues tenías que coger los piratas. La diferencia de calidad es evidente. Discos como este de Pearl Jam, generalmente lo que es la reproducción
del arte suele ser casi idéntica, pero hay casos como este donde lo que es incluso la impresión es bastante mala, no se aprecia ni siquiera las letras, no se entienden. Este, en cambio, sí se puede ver. Este es un disco que me lo he comprado recientemente, porque es que además esta disco pirata suena disco pirata o no oficial, que en muchos sitios aparece como disco no oficial, suena fatal, es malísimo y es muy plano, no se aprecian detalles, no, es realmente malo. Hay gente que dice que se diferencia por el color. Hay quien dice, no, si ves que es de colores, es un disco, el vinilo es un disco pirata. No es cierto, eso no es así. Es más, hoy en día se están reeditando casi todos los discos que se están reeditando en colores. Pero hay incluso discos, por ejemplo este disco el Vegas Banquet de los Rolling Stones, es una reedición de 1978, una reedición original, y es de color. Hay discos también de los años 70, incluso de los 60, que eran de colores, y muchas reediciones han hecho, y actualmente todas las reediciones, muchas reediciones es en color. Resulta atractivo para el comprador. E incluso hay reediciones piratas que son en negro. O sea, el color del vinilo no indica que pueda ser pirata o no. La diferencia entre un disco pirata y un bootleg. Yo creo que hay que empezar por ahí para poder diferenciarlo, porque en Hispanoamérica, en Latinoamérica, suelen darle el mismo calificativo a los discos piratas y bootleg, les llaman bootlegs a los discos piratas. Aquí en Europa se suele hacer una diferenciación entre lo que es un disco pirata, que es un disco del que sí existe un vinilo, o una reproducción en vinilo de la discográfica, que es oficial, y alguien que ha hecho una copia y no oficial, con lo cual muchas veces el sonido es de baja calidad. Pero no es un disco oficial y sí existe una copia original. Los bootlegs se hace la diferencia, al menos en Europa, que son discos que no existe una copia oficial de ellos. Este, por ejemplo, de Tom Waits, que es un disco muy bueno, de 4 grabaciones en diferentes radios, de grabaciones en directo que realizó Tom Waits en diferentes radios, y suena fantásticamente bien, buenísimo. Si alguien lo ve por ahí, pillarlo, porque y es aficionado o es seguidor de Tom Waits, merece la pena. Este de The Cure, por ejemplo, los bootlegs más habituales suelen ser discos en directo. Muchísimos de los discos en directo, que muchas veces la grabación está obtenida de aquella manera, y conciertos que por su naturalidad, sin que estén hechos con buenos medios, va a sonar mal. Hay casos también de bootlegs, como es este, que no existe su copia en original, que es una recopilación de las canciones de ska de Amy Winehouse por una cara, y en la otra cara están canciones de Amy Winehouse a las que les han hecho unas remezclas y le han puesto un sonido reggae, aunque la canción no fuera oficialmente reggae, o le han cambiado el ritmo, o versiones incluso de canciones suyas en reggae. Y este también, y por la cara B, versiones de canciones cantadas por Amy Winehouse en reggae, pues, o en ska de indie. Hay veces, como por ejemplo este disco de Lemmy, el de Motorhead, junto a Sly Jim y Danny B, que no sé quién es Danny B, pues que son de versiones de Elvis Presley, pero es un disco que solamente salió en CD. Entonces esto puede resultar bastante interesante tenerlo. ¿Tienes sospechas de que el disco pueda ser pirata o no? El vendedor te lo van a decir siempre. Lo tienes que hacer de forma educada. No le puedes decir, este es un disco pirata, es oficial. No, porque con educación y buen tacto, pues te acercas a él, al vendedor, y le dices, este es un disco no oficial, ¿no? O, ¿es este un disco oficial? Porque le veo, no sé. Y te lo va a decir. Solamente una vez me ha pasado que un vendedor francés, supongo que quizás por ser francés, pues
no sabía muy bien cómo estaban las leyes en España y podría desconfiar, igual pensó que yo era un policía. Y parece que no le convenció mi cara y no me quiso decir. Con lo cual tenía ya un disco que se le ganaba en lo oficial en la mano para llevarme. Y no me decía si el otro era oficial o no era oficial, así que al final dejé el oficial, porque si no hay una confianza entre lo que es el que te vende y el comprador, no merece la pena, tienes que desconfiar. Entonces, a mí si alguien me da garantías y me dice la verdad y es honesto, le voy a comprar discos, le voy a decir, bueno, dime si esto es oficial, si, que lo cambio y te cojo otro disco, que no hay problema. Pero no quiero llevarme discos no oficiales o piratas. Al menos mi opción es no llevarme discos piratas, porque es que además los discos piratas hoy en día se van a depreciar. Se está reeditando todo, al final se acaba reeditando, ¿no? Y comprar un disco pirata que aunque valga 10 euros menos, con el tiempo, al haber una reedición ya oficial, se va a depreciar. En cambio el otro, si hay demanda, todo lo contrario, va a valer cada vez más. Entonces es importante esa confianza entre el comprador y el que te vende el disco. Ha habido discos que eran muy difíciles de conseguir en los años, sobre todo discos que se habían publicado en los años 90, que ya estaba implementado en CD, y sacaban ediciones en vinilo muy pequeñas, muy cortas. Con lo cual esos discos están muy buscados y eran muy difíciles de conseguir, sobre todo entre el 2010 y el 2020, muy difíciles de conseguir porque no estaban reeditados. Y si había alguna reedición era muy cara. Entonces yo conscientemente compré estos discos de los Melvins, que era un grupo que me gustaba mucho y muy difícil de conseguir. Pero hoy en día se han reeditado y ya estoy arrepentido de haberlos comprado, porque ahora me planteo si comprarme los discos en vinilo oficial, porque sé que van a sonar mucho mejor. Esto lo compré, estos dos de ellos los compré en una feria y otro en una tienda. En una feria a unos italianos que solían vender por ferias en España y tenían... Es fácil de identificarlos. Tú ves un puesto de una feria donde casi todos los vinilos están a un precio similar, donde todos los discos están aparentemente nuevos y a precios baratos, y además están sin el precinto. El film que herméticamente los cierra cuando son nuevos, suelen estar con un film. Pues esto, los discos piratas suelen estar sin el film. Siempre, o los que yo conozco siempre están sin el film. Esto es una buena pista para saber. Por un lado, el precio, discos que están a 18, entre 18 y 22, 23 euros, y que ese puesto tiene todo a la vez, y o ediciones que tú sabes que valen más y que está muy barato. Cuando un disco está muy barato y es nuevo, hay que desconfiar, hay que pensar que probablemente no sea un disco oficial, y preguntarle al tendero si ese disco es un disco oficial o no oficial, y él te lo va a decir siempre. Otros discos también que he comprado, como este de System of a Down, es un disco, lo he sacado porque se puede apreciar, está comprado en una tienda y se puede apreciar el precio. Aquí pone 17 euros, que era el precio que estaba hace 4 o 5 años el disco pirata. Ya veis que tiene la galleta y esas cosas. Salían muchos en color en aquella época. Y este es un disco que hace 2 o 3 años se ha reeditado y es muy fácil de conseguir y a precios a 19-20 euros. Quizás haya subido, quizás ya se estén agotando y haya subido, pero en principio cuando ha salido hace 2 o 3 años, un par de años, estaban a 19 euros. Fácil, toda la discografía de System of a Down. Tenía solamente esto y me he podido hacer con el resto de la discografía. Hay veces que no todos los discos nuevos están precintados con film de plástico, pero ese es el caso de los discos independientes, de distribuidoras independientes, que cuando te vienen, esta funda venía incluso sin esta funda, luego se la he puesto yo, pero suelen venir sin funda y sin nada, cuando son grupos muy alternativos que están editados por diferentes discográficas, que además son discográficas muy independientes, muy pequeñas, que las llevan 1 o 2 personas, pues para abaratar costes suelen venir sin el film cerrado, sin el film herméticamente, que lo cierra herméticamente.
pero también por otro lado descubres bandas buenísimas. Si no lo conocéis, este que ya está sonando, si os gustan los sonidos potentes, una banda, no sé si sigue, que está liderada por una chica con una voz tremenda, gritos potentísimos, y discos que valían 12, 13, 14 euros. Por eso intentaban abaratar costes. Cada vez que se ve un disco de Smashing Pumpkins, del Mellon Collie de Smashing Pumpkins en el Facebook u otras redes sociales, siempre suele ser pirata. Incluso cuando se lo das a entender a la persona, hay gente que no le gusta que le digas cuidado que ese disco igual no es oficial, porque es un disco, mucha gente no sabe que el Mellon Collie es un disco que vale entre 400 y 500 euros de vanguardia, y el disco pirata, que es triple, el disco pirata que tiene además tiene una impresión muy buena, o sea, aparentemente parece el original, está muy bien hecha la impresión y el arte fielmente copiado, pero el sonido, a pesar de lo que dicen, claro, quien ha pagado, porque encima te vale entre 50 y 100 euros el pirata, y la gente te dice, suena genial, ¿no? Suena genial, no, pues, pero no como el disco oficial. Otro también habitual suele ser el Mirror Ball, que es el disco de Neil Young, que es un disco todavía muy caro de conseguir, que no se ha reeditado, que se reeditará, y que hay mucha gente que está pagando 50 euros por él, y que dentro de poco pues ese disco no valdrá nada porque se reedita. No lo compréis, yo personalmente no lo compro. También hay quien le llama a discos piratas a discos que están editados por ciertas discográficas que, amparándose o aprovechando que los derechos de autor tienen caducidad, están reeditando sin la autorización de las discográficas discos que tienen ya caducados sus derechos de autor, con lo cual ellos pueden adquirir de forma legal, por otro lado, por eso digo que no son piratas, aunque no tienen la autorización de la casa y por lo tanto no tienen acceso a los másters y a una grabación adecuada, están utilizando CDs, bueno, no sabemos, pero supongo que sacarán desde CDs lo que es el sonido, y como no tienen derechos de autor y pueden hacer copias todas las que quieran, están sacando discos de autores, de artistas como Ike Tina Turner, Bo Diddley, cosas así. Tengo aquí apuntado algunos de los sellos, los voy a escribir también porque yo creo que es importante que la gente sepa que estos no son discos que tengan la autorización de las discográficas, por lo tanto las grabaciones son de calidad dudosa, y lo son porque realmente muchos de ellos suenan fatal. Discos rusos, hay alguna compañía rusa que tiene varios, además utilizan la táctica de ponerle distintos nombres a distintas colecciones, y es al final la misma compañía. Hay una compañía rusa que tiene discos a través del sello Doxy, también la marca Doll, Rumble, Mirumir Music Publishing, Lilith y Vinyl Lovers. Todas estas son de la misma compañía, como es el caso de el Dynamite de Ike Tina Turner, que está publicado por Doll. Pero es un disco no pirata, pero sí no oficial. Bueno, no lo ponen como no oficial, pero no tiene la autorización de la discográfica. Y este Rumble Records también es un disco ruso, de esta compañía rusa. Luego hay compañías españolas, hay una compañía, qué raro, una compañía rusa y una compañía española, para que luego digan la fama que tenemos, pues bueno, pues a veces nos la merecemos. Es una empresa creo que es de Barcelona, que tiene las marcas Wax Jazz Records, Wax Time, Wax se escribe W-A-X. O sea, cuando veáis discos que tengan estas discográficas, que lo suele poner por atrás,
Este, por ejemplo, si lo veis, es un Wax Time, no sé si se ve, Wax Time. Esto es de una compañía de Barcelona que, aprovechándose que la legislación vigente que puede reproducir discos sin derechos de autor, pues los está reproduciendo. Luego de la misma casa está Wax Time, como he dicho, Elemental Music, Pan Am Records y Wax Love. Todas estas marcas son de la misma compañía de Barcelona. Este es Wax Love de Howlin' Wolf. Este de John Lee Hooker es de Wax Love también. Y hay otra compañía que es europea, no he mirado, se me ha olvidado mirar, Cumbre Records, que tiene, por ejemplo, esta grabación, es horrible, es una fatal, plana. Lo compré en mi tienda habitual y estuve a puntito de devolverlo. Yo creo que las mismas tiendas saben que la calidad de estos discos no es buena, pero la venden porque el precio es muy bajo y se venden fácilmente. Son clásicos y, en mi opinión, la gente debería de saber que estos discos no son nada recomendables. Que siempre hay gente que te dice, a mí me suenan bien, pero el día que cambias de equipo, porque uno cuando disfruta de la música, y ahora más que se está poniendo de moda, pues intentas ir mejorando lo que es tu equipo, y conforme vas mejorando tu equipo te das dando cuenta que hay discos que realmente no suenan como debían, y eso es el caso de estos. Y de los discos piratas, ruidismo a tope y disfrutar de la música. No seáis piratas, no merece la pena.